de la escuela sabática, de la lección de la semana de nuestra iglesia adventista. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, feliz sábado para todos los hermanos, los que están conectados y los que se van a conectar después, porque siempre hay personas que se conectan en tiempo diferido. Así que muchas bendiciones para todos. Sí, muchas bendiciones para ti. Si no quieres perderte de estas bendiciones y tampoco quieres que los demás amigos, vecinos se pierdan de estas bendiciones, mi mejor consejo es que te suscribas a nuestro canal y compartas esas transmisiones en vivo, porque sé que Dios hará grandes cosas con cada uno de nosotros. La lección de esta mañana lleva por título Compartir la historia de Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de compartir la historia de Jesús? Ya es una pregunta que los hermanos pueden contestar. Así es, y así que déjanos tus comentarios. Recuerda que estamos haciendo la lección de una manera interactiva, donde tú y yo vamos a ser los protagonistas de aprender con Jesús. Vamos a leer aquí el versículo de memoria que está muy interesante, que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso se encuentra en la carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Así que la mejor manera de compartir la historia de Jesús es con nuestro testimonio. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos compartir nuestro testimonio? Bueno, esa es una pregunta que diría yo que es una manera fácil de responder, pero no fácil de hacer. Así es, porque no es solamente hablar. Exacto. Sino tiene que haber una coherencia cómo nosotros nos desenvolvemos en esta vida, en este mundo. Cómo reaccionamos nosotros frente a las dificultades que todos tenemos. Siempre surge algún problema. Cómo nosotros reaccionamos frente a ese. ¿Confiamos en Dios? ¿No confiamos en Dios? ¿Tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos o le damos a Dios para que intervenga en esa situación? Así que si tú estás ahí, déjanos tu comentario. ¿Qué crees que puede ser la mejor manera de compartir a Jesús? ¿Y qué es lo que haces en cada una de las situaciones de tu propia vida? Vamos a estar leyendo los comentarios y las respuestas de ustedes, así que comenten con nosotros. Una cosa muy importante que lo refiere el día domingo es que la base de nuestro testimonio tiene que ser Cristo Jesús. Exactamente. Porque allí en Efesios capítulo 2 es tremendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Imagínense, Apocalipsis 3.1 es todavía más aún severo en esto que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así es. ¿Por qué? Hay muchas personas que llevan su vida común y corriente, pero no se dan cuenta que están viviendo apartados de Dios. Y el hecho de vivir apartado de Dios, como dice aquí el versículo, no lo digo yo, están muertos en vida. Bueno, pastor, acá está respondiendo Virginia Vigera. Dice: por nuestro testimonio es la mejor manera de compartir la historia de Jesús, diciendo lo que Jesús ha hecho con nosotros y cómo dependemos de Él en todo lo que hacemos. Así es, así es. Nuestra manera de vivir, el testimonio que nosotros podemos dar, el testimonio de vida, es lo que impacta más. No tanto lo que nosotros podemos decir. Exacto. Porque nosotros podemos repetir muchas cosas que aprendimos, que escuchamos
que leímos, pero ¿cómo es nuestra vida? El diario vivir nuestro, ¿cómo es? ¿Es coherente a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios? ¿Hay coherencia? Ahí está el detalle importante. Exacto. Y el libro de Santiago habla claramente de eso. Dice, vosotros no seáis oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de la palabra. Exactamente. Así es. Así que la base de nuestro testimonio tiene que estar centrada en Cristo, porque Cristo nos dio vida. Vivíamos en el pasado una vida de pecado, apartado de Dios, sí, creyendo que así estábamos bien. Pero cuando conocemos de Cristo, Cristo ahora nos ofrece la vida, aunque tal vez sigamos viviendo casi en la misma condición que estábamos aparentemente, en ciertas cosas, pero el cambio está en nosotros, en nuestro interior, que ya no pensamos de la misma manera, ya no hablamos de la misma manera y nuestros objetivos cambian, porque ahora el objetivo que teníamos para lograr algo en este mundo, nuestro objetivo ahora es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y es lógico que tú y yo como cristianos tenemos una historia personal, una historia de transición. La historia de transición donde éramos algo en el pasado, pero Cristo, cuando conocimos de Él, nos cambió. Y es una historia grandísima. Y aquí cita un pasaje que me encanta mucho. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es. Él nos dio la vida. Y aquí, por ejemplo, la lección trae varios ejemplos bíblicos. Ahí tenemos al apóstol Juan. Antes y después. Antes, él, cuando recién fue llamado por Cristo, pasaron por la aldea de Samaria. Y él le dice a Cristo, ¿nos das permiso para que hagamos bajar fuego del cielo y consuma a toda esta gente? Digo, tremendo, qué carácter. Mal. Sí, tremendo carácter. Y sin embargo, después que conoce a Cristo, camina con Cristo, aprende de Cristo, se le conoce como el apóstol del amor. Cuando el mismo Cristo lo llamó el Hijo del Trueno. Exactamente, el mismo Cristo le puso el apodo el Hijo del Trueno. Y ahora nosotros lo conocemos como el apóstol del amor. Y él nos habla, por ejemplo, en la primera carta de Juan, ahí tenemos varios versículos que podemos leer. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Exacto. Hay algo curioso de este versículo, es que a veces los católicos malinterpretan este versículo porque es lo que usan muchas veces para hacer el entrelace de que como que ellos fueron los primeros papas, algo así más o menos, pero realmente lo que se está refiriendo es a la transformación que Cristo hizo en la vida de Él, que quiere que nosotros tengamos esa transformación. Así es. Y él da ejemplo, ahí en la carta de Juan vemos muchos versículos que nos habla del amor de Dios y de que somos hijos de Dios, y que si nosotros no amamos, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. También dice que si nosotros decimos que lo conocemos, decimos que amamos a Cristo, pero no guardamos los mandamientos, entonces somos mentirosos, porque hay incoherencia en lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, tiene que haber coherencia, y ese es el buen testimonio. Entonces uno puede decir, bueno, si el Señor cambió a esta persona que antes era así, que hacía tal cosa, que hacía tal otra horrible, entonces me va a poder cambiar a mí también. Y eso es poderoso, ese testimonio. Yo conocí
me contaron a mí una historia real y voy a tratar de decirla bien rápido. Había un matrimonio que vivía enfrente digamos, al otro lado de la calle vivía un señor. Y ese señor, que vivía solo, tenía un espectáculo a las 5 de la tarde casi todos los días. Cuando llegaba el esposo del vecino enfrente, ¿no? Peleando con la esposa, gritos, ruidos de cosas que se partían en el piso, no había dinero, no alcanzaba el dinero. Todo eso era como una telenovela que este señor escuchaba a las 5 de la tarde. Y de pronto no escucha más y comienza él a observar, digo, ¿qué pasó aquí? Comienza a ver que la casa cambia, la apariencia de la casa cambia, hay un lindo jardín al frente. El matrimonio se va los sábados del brazo con Biblia debajo del brazo. Salen juntos. No hay más pelea, no hay más gritos. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me quitaron la telenovela a las 5. Y resulta que él averiguó y le dijeron, bueno, es que ellos se hicieron adventistas, conocieron de Cristo y ahora pertenecen a la iglesia adventista. Y este señor no va y se aparece en la iglesia adventista y dice, ¿esta es la iglesia adventista? Sí, yo me quiero bautizar aquí. Y entonces la persona que estaba al frente le pregunta, bueno, ¿pero por qué? Muy bien, ¿quién le dio los estudios? Dice, ¿estudios? ¿Qué es eso? Bueno, porque nosotros antes de bautizar a una persona le damos estudios bíblicos. No, dice, a mí no, nadie me dio estudios. Pero entonces, ¿cómo usted entra así y quiere bautizarse? Y entonces él cuenta la historia que por el testimonio de su vecino, por el testimonio transformador de su vecino, entonces él ahora quiere también pertenecer a Cristo Jesús. Así que el testimonio de vida es poderoso. Sí, aquí está respondiendo Yasmín Padilla con el ejemplo, o sea que nosotros debemos de ministrar a Cristo a las demás personas con nuestro ejemplo. Así es, entonces de esa manera nosotros podemos contar la historia de Cristo, de cómo Él transformó nuestra vida. Porque mire, uno nace generalmente en un hogar cristiano y escucha de Dios, escucha de Cristo, pero no tiene esa experiencia real de vida. Porque de que yo recuerdo, desde muy pequeño, yo escuchaba a mi mamá hablar claro, en un hogar católico uno escucha de la mamá de Jesús, de los santos, de todo, de Dios, del Hijo, etcétera, del Espíritu Santo. Pero en la medida que uno va creciendo y tiene ya una experiencia personal, entonces, como dijo Job, de a oídas te conocía, de a oídas, había escuchado de ti, pero ahora te conozco porque te he visto. Entonces uno cuando tiene una experiencia que le transforma la vida, una experiencia real con Cristo que le transforma la vida, realmente es porque ha visto a Dios, aunque uno no lo ve, digamos, visiblemente, pero lo ha visto cómo ha transformado la vida de uno. Exactamente. Y entonces eso es lo que uno tiene que compartir, que Cristo ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y es lo que le mandó Jesús a los endemoniados gadarenos. Para hacer un breve resumen de esa historia, que muchos la conocen, hay personas que no la conocen, pero Cristo se encontraba, vamos un poquito más atrás, Cristo se encontraba en la barca con los discípulos y de pronto el enemigo crea tremenda tormenta para ahogar a los discípulos y a Cristo, imagínense, en el lago. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía a dónde iba. Se dirigían a Gadara. Y en Gadara habían 2 endemoniados. El Evangelio de Mateo habla de 2 endemoniados, el de Marco habla de 1 solo. Pero en realidad son 2. Y estos endemoniados vivían haciéndose daño, rompían las cadenas cuando lo ataban, dormían
en el cementerio, en los sepulcros. Y cuando se acercaron a Cristo, es tremendo el amor de Dios, porque hasta los enemigos, los demonios, le hicieron una petición a Cristo y Él les concede la petición. Es tremendo eso, ¿no? Habla muy bien de Cristo Jesús, ¿no? Exactamente. Y entonces, estas personas son transformadas allí en el acto. Los demonios se van con los cerdos se desbarrancan y se mueren todos. Y estos endemoniados le dijeron que ya no eran endemoniados, sino eran personas transformadas para Cristo Jesús. Le pide a Jesús seguirlo, pero le dice que no. ¿Por qué? Hay dos razones. Una es que ellos recién fueron transformados y no iban a tener la misma experiencia como sus discípulos que ya tenían tiempo caminando con Cristo. Así que ese es un detalle. Pero el otro detalle importante es como que Cristo le dijo, yo tengo una mejor tarea para ti. Ustedes. Y es dar testimonio a tu familia, a tus vecinos, a tu ciudad, allí donde estás, que te conocieron de esta manera y ahora estás viviendo para la honra y gloria de Dios. Y entonces eso fue tremendo, poderoso, porque preparó a ese lugar, que eran como 10 ciudades, dice aquí la historia, las preparó para que más tarde viniera el mensaje de Cristo y fuera aceptado. Exactamente, y mira, para ti que nos estás mirando, estas cosas siguen pasando hoy día. Hay un video en internet que se llama Rescatados del Infierno, es unas historias de ex-satanistas, donde cuando conocen a Cristo, salen de ese mundo de las tinieblas, ese mundo de la destrucción, del paganismo, del culto directo a Satanás, a Lucifer, y la transformación que ocurre en su vida es inmensísima. Es un video que tú lo miras y capta tu atención de una manera que tú dices, wow, el Dios que yo creo es un Dios real que hace milagros. Así es. Que hace milagros, que vivifica a la persona que en él se encuentra con vida. Así es. Y entonces en la lección aquí del día miércoles dice que nosotros tenemos que testificar con seguridad. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. ¿Cristo transformó tu vida? ¿Tú te sentías perdido en el pasado, en delitos y en pecado? ¿Cómo te sientes ahora? Si tú ahora te sientes perteneciente al pueblo de Dios, te sientes hijo de Dios, te sientes que Cristo te ha salvado, entonces eso tiene que impactar en la vida de las otras personas. Cuando tú vas a dar un testimonio, tú tienes que estar seguro de que realmente Cristo hizo esa transformación en tu vida. Exactamente. Eso nos dice el día de miércoles, que nosotros tenemos que dar testimonio con seguridad. La fe nuestra tiene que ser una fe que segura, que obre con poder en nuestras vidas, y eso es lo que va a hacer que otras personas, simplemente observándonos, porque somos cartas abiertas, dice Pablo, va a querer y se va a intrigar y va a comenzar a preguntar, y bueno, ¿y tú por qué haces esto? ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué tú reaccionas de esta manera? Y entonces ahí cuando viene la oportunidad para nosotros para poder dar testimonio de por qué razón nosotros hemos sido transformados. Y por qué razón nosotros somos diferentes al mundo. Así es. Porque cambia todo, cambia los gustos, cambia la manera de pensar, la manera de hablar, de vestir, la manera de vestir, la manera de escoger las cosas de este mundo. Sabemos que nada de esto, de lo que hay acá en este mundo, nos vamos a llevar. Por lo tanto,
tener lo necesario para seguir nuestra vida, pero no aferrarnos a cosas, porque lo que nosotros debemos trabajar es la transformación de nuestro carácter, porque eso es lo único que nosotros vamos a llevar al reino de los cielos, que es un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. Y esa es en nuestra ocupación aquí en la tierra. Darle el chance al Espíritu Santo que nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestro carácter se siga perfeccionando, porque Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, y que seamos santos como Él es santo. Así que la escuela sabática nos está a nosotros enseñando que la testificación es algo muy importante, porque eso es lo que hace que otra persona que no conoce de Cristo venga a los pies de Cristo. Y el día jueves tiene un versículo muy importante que está en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la honra y gloria de Cristo Jesús. El versículo dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor nos ama. El Señor ha desarrollado antes de la fundación de este mundo un plan de salvación. Exacto. Y entonces eso ya está demostrando el gran amor que el Señor tiene para con nosotros, que nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecado, pero al conocer a Cristo Jesús tenemos ahora el perdón, tenemos la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así que lo más importante de la lección es nuestro testimonio, porque ahí podemos nosotros hablar de muchas historias, los gadarenos, Juan, los apóstoles, en fin, podemos saber muchas de esas historias, de cómo ellos fueron transformados. Pero pienso que para nosotros la mejor historia es nuestra transformación. ¿Cómo nos transformó el Señor a cada uno de nosotros? Esa es la mejor historia que nosotros tenemos para compartir con aquellos que no conocen, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Exacto. Nuestro testimonio. Y una pregunta, pastor: ¿cómo es posible en estos tiempos tan difíciles testificar de nuestra transformación, de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas a otras personas, ya que a veces no podemos llegar quizás presencial como estamos nosotros ahora? ¿Cómo es posible en estos tiempos difíciles llegar a testificar a otras personas de lo que ya Dios ha hecho en nosotros? Bueno, es como nosotros debemos comportarnos ante cualquier situación. Nuestro comportamiento no es tanto lo que nosotros vamos a decir, o todas las profecías que nosotros conocemos, o la doctrina que nosotros conocemos, etcétera. No es tanto eso, sino cómo nosotros actuamos, cómo somos, cómo nos expresamos, qué es lo que decimos. Eso es el mejor testimonio. Cuando la persona nota una diferencia en la persona cambia. Y aquí recuerdo la historia, no sé si tenemos mucho tiempo, sí, pero aquí recuerdo la historia de mi primer maestro de escuela sabática cuando yo me convertí al adventismo. Él decía que él vivía una vida terrible, terrible. Él era un vendedor ambulante, vendedor viajero, y obviamente en cada lugar tenía una mujer distinta. Así que ustedes de ahí para adelante se imaginan cómo era el hogar de esa persona. Uno de sus hijos
Él antes había sido, cuando era joven, soltero, un muchacho de 17 años, era tan rebelde que lo mandaron a un colegio adventista. Y él quería divertirse, él quería baile, quería alcohol, quería fumar, en fin, toda la vida de... Exacto. Y él allí en el colegio no soportaba porque todo era comida vegetariana, había que cumplir un horario, había que estudiar, a las 10 de la noche apagaban la luz, había que irse a dormir, y él quería, recién empezaba la noche para él. No aguantó. Y estuvo ahí unos 8 meses y se fue. No podía. Y entonces él empezó a hacer su vida así bien desordenada. Se casó, tuvo 2 hijos, uno de ellos fue al ejército y en una de las prácticas se hirió en el pie, un balazo le hirió el pie y entonces lo hospitalizaron en el hospital militar y él quería ver a su hijo y no lo dejaban porque allí como militares le decían el horario de visita es de 4 a 5, algo así. Y él a esa hora, él estaba en la calle vendiendo, o en otra ciudad vendiendo. Y entonces él podía visitar a su hijo las veces que podía llegar a la ciudad capital y en el horario que él podía, porque de ahí tenía que irse. Y no hubo manera que le permitieran eso. Y había un soldado escuchando, un soldado raso. Y él estaba hablando con un sargento o algo así. Cuando él se va, el soldado le dice, mire, yo entiendo la situación suya, usted trabaja como vendedor viajero, no tiene los horarios, no puede cumplir los horarios aquí, pero vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que usted venga, al horario que usted venga, sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la tarde, en la noche, usted pregunte por mí, me llamo fulano de tal. Y entonces yo lo voy a hacer pasar y lo voy a hacer que vea a su hijo. Y entonces él dijo, pues muchas gracias. Y comenzó a hacer eso y perfecto, él preguntaba por el soldado tal y venía el soldado, pase por aquí y él estaba media hora con su hijo, ahí hablaba un poquito y se regresaba. Y entonces ya en un momento dado él le pregunta, pero... Disculpe que yo te haga esta pregunta, dice, pero ¿qué tú eres? ¿Por qué eres así? Dice, ¿cómo? Dice, quedó desarmado el muchacho. Normal. Dice, normal, dice, soy así. No, dice, porque el soldado es firme, cumple órdenes y tú eres amable, tú tienes algo diferente. Y él le dice, bueno, está bien, dice, yo soy adventista del séptimo día. Y dice que cuando él le dijo eso, en un instante la mente de él se fue 30 años más atrás o 40 años más atrás cuando él estuvo con 17 años en un colegio adventista. Y él dice, yo quiero ser adventista. Y quiero que tú me prepares para hacerlo. Un testimonio. Y ese es el testimonio de mi maestro de escuela sabática que a mí me impactó. Y una visita normal a un hospital, pero por el trato tan amable y tan cordial y tan condescendiente de este hermano, que era un soldado, esta persona alcanzó salvación en Cristo Jesús. Por eso nosotros, nuestras palabras, nuestros actos, nuestro testimonio debe ser real, debe ser seguro. Nosotros estamos en Cristo, fuimos comprados con gran precio por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creer eso y vivirlo, tenemos que vivir la palabra de Dios. Cuando eso se logra en nosotros, sin que nosotros hagamos nada, se transmite. Y la persona capta el mensaje que en nosotros hay algo diferente. Y es que Cristo Jesús reina en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Y somos observados en todo momento. A veces quien menos uno piensa, está ahí mirando qué tú haces, qué dejas de hacer. Pero más que eso, Dios
está ahí siempre para darnos ese puntico de sal que nos hace falta para que podamos testificar a Cristo, así sea, con la mirada. Así que mi gente, ha llegado el momento de acabar esta sección, pero no ha llegado el momento de finalizar el día santo de Dios. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones, quédate con nosotros porque sé que Dios hará grandes cosas. Pastor, ¿tienes algo que decirnos? Vamos a tener una palabra de oración para terminar la escuela sabática. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente, Señor, porque tú nos sacaste de las tinieblas en que vivíamos y nos trajiste a tu luz admirable. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que nuestro testimonio sea un testimonio real y que impacte los corazones de otras personas que no te conocen, a fin de que también ellos puedan proceder al arrepentimiento, alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de presentar tu palabra en esta hora. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, sabiendo que no tenemos mérito, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.